No perteneces aquí, dijo mi hijo frente a todos y no lo dejé pasar. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero pedirte algo muy pequeño, pero que para nosotros significa mucho. Si estas historias te tocan el corazón, si te ves reflejado en ellas, por favor suscríbete al canal y deja tu me gusta. Es la única forma en que podemos seguir dando voz a estos silencios que a veces pesan tanto. Gracias por estar ahí. A veces, el rechazo no llega con un grito ni con un golpe. A veces, y creo que estas son las veces que más duelen, el rechazo llega envuelto en educación, en modales exquisitos y en un silencio que te va empujando poco a poco hacia la salida sin que te des cuenta hasta que ya estás fuera. Yo no me di cuenta de inmediato, o tal vez no quise darme cuenta. Todo comenzó hace 6 meses, cuando vendí mi casa. No fue una decisión fácil. Era la casa donde Julián, mi único hijo, había aprendido a caminar, donde mi esposo y yo habíamos pasado 30 años acumulando recuerdos y polvo. Pero Julián tenía problemas de liquidez en su empresa, esa startup tecnológica de la que hablaba con palabras en inglés que yo apenas entendía, pero que hacían brillar sus ojos. Mamá, es temporal, me dijo aquella tarde, tomándome las manos sobre la mesa de la cocina. Vendes la casa, me ayudas a cubrir este bache, y te vienes a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra. Además, a Elena le vendrá bien tu ayuda con los niños. No estarás sola. Sonaba perfecto, sonaba a familia. Yo llevaba 5 años viuda y la soledad, a veces, se sentía como una manta mojada sobre los hombros. Así que lo hice. Vendí mi pasado para asegurar el futuro de mi hijo. La casa de Julián y Elena es impresionante, minimalista, la llaman, paredes blancas, ventanales enormes sin cortinas, muebles de diseño que parecen esculturas y que da miedo tocar. Desde el primer día sentí que yo era una mancha en ese paisaje impoluto. Mis muebles viejos, esos que tenían historia, terminaron en un guardamuebles o regalados, porque no encajaban con la estética. Solo me permitieron traer una maleta grande y 2 cajas con mis cosas personales. Aquí tendrás todo nuevo, Carmen, me dijo Elena con esa sonrisa suya que nunca llega a arrugarle los ojos. Es un nuevo comienzo, pero los nuevos comienzos, a mi edad, se sienten más como finales disfrazados. El conflicto real, el que me llevó a la noche de la que quiero hablarles, se fue cocinando a fuego lento. Yo intentaba ser útil, me levantaba temprano para preparar el desayuno, pero ellos tomaban batidos verdes de pie y salían corriendo. Intentaba doblar la ropa, pero Elena me pedía amablemente que no lo hiciera porque yo no sabía cómo organizar los armarios por gamas cromáticas. Me fui volviendo una sombra en esa casa inmensa. Caminaba de puntillas para no ensuciar el suelo de mármol. Comía rápido en la cocina antes de que ellos llegaran para no molestar. Me convertí en un fantasma que pagaba su estancia con el dinero de la venta de mi casa, aunque nadie lo dijera en voz alta. El día que todo se rompió fue el cumpleaños número 35 de Julián. Elena había organizado una cena importante. No era una fiesta familiar, era un evento de networking, otra de esas palabras que gobernaban sus vidas. Vendrían socios, inversores, gente importante. Mamá, me dijo Julián esa mañana, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Hoy vendrá gente muy influyente. Por favor, trata de, bueno, ya sabes, no te agobies con la cocina ni nada. Hemos contratado un catering de sushi. Tú relájate. Claro, hijo, no te preocupes, pero yo quería darle algo mío. Julián siempre había adorado mi estofado de ternera con salsa de vino y chocolate. Era su plato favorito desde niño. Cada cumpleaños me lo pedía. Pensé, con esa ingenuidad de madre que se niega a ver que los hijos crecen y cambian, que, entre tanto pescado crudo y canapés diminutos, a él le gustaría encontrar un sabor de hogar. ¿Qué sería nuestro secreto?
un guiño de amor entre la frialdad del evento. A las 5 de la tarde, aprovechando que Elena estaba en la peluquería y la empleada doméstica estaba ocupada en el jardín, me metí en la cocina. Es una cocina que parece un quirófano, todo acero inoxidable y superficies frías. Empecé a picar cebolla, ajo, pimientos. Puse la carne a sellar. El olor, intenso y casero, empezó a llenar la estancia. Para mí, olía a amor, olía a memoria. Estaba removiendo la salsa, tarareando una canción vieja, cuando escuché el taconeo rápido de Elena entrando por la puerta de servicio. Se detuvo en seco. Vi cómo su nariz se contraía. No me miró a mí, miró la olla. Carmen, ¿qué estás haciendo?, preguntó, con un tono que no era de curiosidad, sino de alarma. Es el estofado de Julián. Su favorito. Pensé que le gustaría tener algo caliente para cenar. Ya sabes que el sushi a veces no llena. Elena soltó el bolso sobre la isla de la cocina y corrió a abrir las ventanas, aunque afuera hacía frío. Por Dios, Carmen, huele alto. A fonda, exclamó, abanicando el aire con las manos. Los invitados llegan en 2 horas. La casa entera va a oler a cebolla frita. Esto no es lo que planeamos, pero el extractor está puesto. Intenté defenderme, sintiendo como me hacía pequeña, como una niña regañada. No es suficiente. Ese olor se pega a las cortinas, a los tapizados. Se acercó a la olla y la apagó bruscamente. Lo siento, pero no podemos servir esto. No pega con el vino que eligió Julián, ni con la imagen que queremos dar. Sentí un nudo en la garganta, duro y seco. Solo quería tener un detalle con mi hijo. El mejor detalle es que todo salga perfecto, sentenció ella, sin mirarme a los ojos, sacando un ambientador de un armario y rociándolo compulsivamente. Por favor, guarda esa olla en la nevera del garaje, y ventila bien antes de ir a cambiarte. Hice lo que me pidió. Caminé hasta el garaje con la olla pesada entre las manos, sintiendo como el calor del guiso me quemaba a través de los paños de cocina, pero me dolía más el frío que sentía en el pecho. Dejé la comida de cumpleaños de mi hijo allí, entre las herramientas y las cajas de cartón, como si fuera algo vergonzoso que había que esconder. Subí a mi habitación y me vestí. Me puse mi mejor vestido, un traje azul marino que había comprado para la boda de una sobrina hacía 3 años. Era elegante, o eso creía yo. Me puse el collar de perlas que me regaló mi marido en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y traté de sonreír. Es su noche, me dije. No lo estropees con tu sensibilidad. Cuando bajé, el salón ya estaba transformado. Luces tenues, música jazz suave de fondo, camareros de negro moviéndose con bandejas de pizarra. Julián estaba en el centro de la sala, hablando con un hombre alto de traje gris. Mi hijo estaba guapísimo, radiante. Me llené de orgullo al verlo. Esperé a que terminara de hablar y me acerqué, buscando su mirada, buscando esa conexión que me dijera que, a pesar de todo, seguíamos siendo madre e hijo. Él se giró y me vio, pero no sonrió. Sus ojos recorrieron mi vestido, mis zapatos cómodos pero gastados, mi collar de perlas pasadas de moda. Su expresión no fue de bienvenida, fue una microexpresión. Duró menos de 1 segundo, pero yo la capté perfectamente porque llevo viéndole la cara desde el día que nació. Fue una mueca de impaciencia, de vergüenza. Se disculpó con el hombre del traje y vino hacia mí. Me tomó del codo, no con cariño, sino con firmeza, y me guió discretamente hacia una esquina, lejos del centro de atención, cerca de la puerta de la cocina. Mamá, susurró, y su voz tenía un filo metálico. Elena me dijo lo del estofado. ¿En qué estabas pensando? Solo quería, ya sé, me cortó. Escucha, esta gente es muy importante, no es una reunión familiar de domingo. Por favor, trata de no. Se detuvo, buscando la palabra menos hiriente, pero eligió la más honesta. Trata de no llamar la atención. Si alguien te pregunta, solo sonríe.
no te pongas a contar historias del pueblo ni de papá. Y por favor, no te sirvas mucha comida. No queda bien, Julián. Soy tu madre, le dije, y mi voz tembló. Lo sé, mamá, por eso te lo pido, hazlo por mí. Me dejó allí, plantada junto a una planta decorativa gigante, y volvió al centro de la sala con su sonrisa de tiburón. Me quedé quieta, sentía que el vestido me apretaba, que las perlas me ahogaban. Veía a la gente llegar, mujeres con vestidos de seda, hombres con relojes caros, todos riendo, todos perteneciendo a ese mundo brillante, y yo allí, en la esquina, invisible. Pero lo peor no había pasado todavía. Lo peor ocurrió media hora después, cuando todos los invitados ya estaban presentes y Julián pidió silencio para hacer un brindis. Todos levantaron sus copas, yo también, con una copa de agua porque no me habían ofrecido vino. Julián empezó a hablar de sus logros, del futuro de la empresa, de la visión. Agradeció a sus socios, a su equipo, a su maravillosa esposa Elena por el apoyo incondicional. Yo esperaba, ilusa de mí, una mención, un simple y a mi madre, que está aquí, nada más, pero no me nombró. Y entonces, uno de los inversores, un hombre mayor con voz potente, interrumpió amablemente el brindis y preguntó: Julián, he oído que tu éxito viene de familia. ¿No está tu madre aquí? Me pareció ver a una señora mayor cerca de la cocina. El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Todas las cabezas se giraron buscándome. Me encontraron allí, en mi esquina, con mi vestido azul y mi copa de agua. Sentí el calor subirme a las mejillas. Julián se quedó congelado un instante. Miró al inversor, me miró a mí, y luego soltó una risa nerviosa. Sí, dijo, y su voz resonó en el silencio. Ella nos ayuda en la casa. Ya sabéis cómo es parte de la familia, prácticamente. Dijo prácticamente, no dijo es mi madre, dijo nos ayuda en la casa, dejando que la ambigüedad flotara en el aire, permitiendo que pensaran que yo era la niñera o una pariente lejana y pobre a la que hacían caridad. El inversor sonrió y levantó la copa hacia mí. A la salud de los que ayudan, dijo, y todos bebieron. Y yo tuve que levantar mi copa y sonreír, mientras algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos, tan pequeños que ni siquiera hicieron ruido al caer. Pero esa noche, mientras los veía beber champán y comer sushi, algo cambió en mi interior. Fue la última vez que acepté ser invisible. Fue la última vez que dejé que me borraran. Lo que Julián no sabía es que, aunque yo pareciera una anciana inofensiva y fuera de lugar, yo escuchaba, y esa noche, escuché algo que no debía. Algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Después del brindis, me convertí en lo que mi hijo había proyectado de mí, una sombra útil. Nadie volvió a mirarme a los ojos, pero varios invitados me extendieron sus copas vacías cuando pasaba cerca, asumiendo sin preguntar que mi función allí era recogerlas. Y yo lo hice, recogí las copas, acepté las servilletas sucias. Me moví entre las risas y el perfume caro sintiendo que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma se había quedado congelada en el garaje, junto a la olla de estofado frío. Me refugié en la cocina para ayudar al servicio de catering. Los chicos del catering, jóvenes universitarios contratados por horas, fueron más amables conmigo que mi propia familia. Señora, no hace falta que lave eso. Nosotros nos encargamos, me dijo una chica con coleta, mirándome con lástima. Debía verse en mi cara la devastación, aunque yo intentaba mantener la compostura. Déjame, hija, necesito tener las manos ocupadas, le respondí. El agua caliente y el jabón eran lo único real en esa noche de mentiras. Cuando la fiesta empezó a decaer, alrededor de la medianoche, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaban un par de socios íntimos y, por supuesto, Julián y Elena, que despedían a la gente en la puerta principal. Yo salí a la terraza trasera para vaciar unos ceniceros. La noche estaba cerrada y fría,
y el jardín iluminado por focos indirectos parecía un escenario de teatro vacío. Me detuve un momento a respirar. El aire helado me limpió un poco el aturdimiento del alcohol que no había bebido y de las lágrimas que no había derramado. Estaba a punto de volver a entrar cuando escuché sus voces. Provenían del porche lateral, una zona de chill out con sillones bajos que quedaba oculta desde mi posición por un muro de hiedra decorativa. Eran Julián y Elena. El tono de sus voces era bajo, confidencial, ese tono que usan los cómplices cuando creen que nadie escucha. Me quedé inmóvil. No fue curiosidad, fue instinto. Algo en mi estómago se tensó. Ha salido todo perfecto, ¿no crees?, decía Elena. Se oía el tintineo de hielos en un vaso. El inversor quedó encantado con la presentación. Sí, ha ido bien, respondió Julián. Su voz sonaba cansada, arrastrando un poco las palabras por el vino. Aunque mamá casi lo arruina con ese olor a cebolla. Dios, qué vergüenza cuando preguntó por ella. Lo manejaste bien, cariño. Nos ayuda en casa. Muy hábil. Elena soltó una risita suave, cruel. Al menos no dijiste que vive aquí de caridad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en la oscuridad. Me llevé la mano a la boca para no soltar un gemido, pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Oye, hablando de caridad, el tono de Elena se volvió más serio. ¿Cuándo vamos a hacer lo del traslado? No puedo seguir teniéndola aquí, Julián. Me pone nerviosa, me mira como si, no sé, como si me juzgara todo el tiempo, y mis amigas ya empiezan a preguntar por qué tu madre vive con nosotros si nos va tan bien. No es estético. Hubo un silencio en el que yo recé a cualquier Dios que escuchara, para que mi hijo me defendiera. Para que dijeran, es mi madre, se sacrificó por nosotros. Lo sé, nena, lo sé, dijo Julián, suspirando, pero tenemos que esperar un poco más. ¿Esperar a qué? Ya vendió la casa, el dinero ya está en nuestra cuenta. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que pase el año fiscal, explicó él, con esa voz técnica y fría que usaba para los negocios. Si la muevo a una residencia pública ahora, cantaría mucho. Y para una privada de lujo no tenemos liquidez todavía, no hasta que desbloquee la segunda ronda de inversión. El dinero de su casa sirvió para tapar el agujero de nuestras deudas personales. Elena, recuérdalo, sin esos 300.000 euros, nos habrían embargado los coches y la casa de la playa. Me tuve que agarrar a la pared de piedra áspera. Las piernas me fallaron. No era la empresa, no era una startup en apuros. Eran sus lujos, sus viajes a Dubái, sus coches alemanes, su ropa de marca. Mi casa, los ahorros de toda la vida de mi esposo y míos, se habían esfumado para pagar sus tarjetas de crédito. Bueno, pero no tardes, insistió ella. Búscale algo, un lugar acogedor en las afueras. Le dices que es mejor para su artritis o alguna excusa médica. Se lo creerá. Se cree todo lo que le dices. Sí, lo sé, es fácil de manejar. Solo dame 3 meses más. Aguanta 3 meses y luego nos libramos del problema. El problema, yo era el problema. Me deslicé hacia atrás con un cuidado que no sabía que tenía. Mis pies se movían solos, paso a paso, alejándome de esa hiedra, de esas voces, de esa verdad que quemaba como ácido. Entré en la cocina, dejé el cenicero sobre la encimera con mano temblorosa y subí a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No encendí la luz. Miré mis manos en la penumbra, las mismas manos que habían cambiado los pañales de Julián. Las mismas manos que habían firmado la venta de mi casa hacía 6 meses, confiando ciegamente en la palabra de mi hijo. No lloré, curiosamente. Las ganas de llorar se habían ido. En su lugar, había un vacío frío, enorme, y en el centro de ese vacío, una pequeña llama de indignación empezaba a prender. Se cree todo lo que le dices. Esa frase resonaba en mi cabeza una y otra vez. Me levanté y fui al espejo. Me quité el collar de perlas. Me quité el vestido azul.
Me puse mi camisón de algodón viejo, me miré a los ojos. Ya no veía a la madre abnegada, veía a una mujer estafada, veía a una víctima, pero las víctimas, a veces, se levantan. Esa noche no dormí, me pasé las horas mirando el techo, trazando un mapa mental de lo que sabía y de lo que necesitaba saber. Ellos pensaban que yo era una vieja ignorante, una mujer de otra época que no entendía de finanzas ni de papeles, y esa era, precisamente, mi única ventaja. A la mañana siguiente, el cambio empezó, pero no fue un cambio ruidoso, no bajé gritando ni reclamando. Al contrario, me levanté a las 6, como siempre, pero no preparé el desayuno, no puse la cafetera, no exprimí naranjas. Me senté en la cocina con una taza de té, vestida, peinada, esperando. Cuando Julián bajó, con ojeras y arrastrando los pies, se extrañó al ver la cocina limpia y silenciosa, sin el olor a café recién hecho. «¿Mamá?», preguntó, mirando la cafetera apagada. «¿No hay café?». Levanté la vista de mi taza y lo miré de verdad. Ya no veía a mi niño, veía a un extraño con traje de ejecutivo. Me dolía un poco la cabeza. «Hijo», dije suavemente. Mi voz no tembló, no me sentía con fuerzas para hacer el desayuno hoy, dijo él, con un gesto de fastidio. «Bueno, tendré que comprar algo en el camino. Llego tarde». «Julián», lo detuve cuando ya se giraba. «¿Qué?». «Ayer, en la fiesta, tienes razón, no debí cocinar ese estofado, no encajaba». Él se relajó visiblemente, sonrió, aliviado de no tener que lidiar con una madre ofendida. «Gracias por entenderlo, mamá, sabía que lo harías, eres la mejor». Se acercó y me dio un beso rápido en la frente, un beso de Judas. «Por cierto», dije, como quien no quiere la cosa, mientras él buscaba las llaves del coche, «he estado pensando, tienes razón en que necesito estar ocupada. Tal vez podría organizar los papeles viejos del despacho, esas cajas que tenéis acumuladas. A Elena le molesta el desorden y yo tengo mucho tiempo libre». Los ojos de Julián brillaron. Para él, era la solución perfecta, mano de obra gratis para una tarea tediosa que nadie quería hacer. «¿Harías eso?», preguntó. «Hay facturas de hace 3 años sin clasificar. Es un caos». «Claro, me entretendrá, y así me siento útil». «Genial, el despacho es tuyo». «Gracias, mamá». Salió por la puerta silbando, pensando que tenía a la madre perfecta, sumisa, obediente y gratuita. Esperé a escuchar el motor de su coche alejarse. Esperé a que Elena saliera a su clase de yoga media hora después. Cuando la casa quedó en silencio, me levanté. No fui a limpiar, fui directa al despacho. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que la verdad estaba en esos papeles. Y tenía 3 meses antes de que intentaran encerrarme en un asilo. Tenía 3 meses para recuperar mi vida, o para destruirlos a ellos. Entré en el despacho, cerré la puerta y encendí la luz. Había torres de papeles, carpetas y cartas del banco sin abrir. Empecé por la pila más alta. Lo que encontré en la primera hora me obligó a sentarme, porque las rodillas no me sostenían. Lo que encontré en ese despacho no fue desorden, fue una autopsia de mi propia ingenuidad. La primera carpeta que abrí estaba etiquetada como gastos varios. Empecé a pasar las páginas y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había facturas de restaurantes con estrellas Michelin fechadas en las mismas semanas en las que Julián me lloraba en la cocina diciendo que no tenían para pagar la luz de la oficina. Había recibos de una tienda de bolsos de lujo, compras de 5.000 euros, hechas 2 días después de que yo transfiriera el dinero de la venta de mi casa. Mis manos empezaron a sudar frío, manchando ligeramente el papel. Seguí buscando, necesitaba entender la magnitud de la mentira. Encontré los extractos bancarios de la cuenta de la empresa. No había crisis, no había quiebra inminente. La empresa facturaba bien, lo suficiente para mantener una vida acomodada, pero el agujero negro no estaba en el negocio, estaba en ellos.
Vivían muy por encima de sus posibilidades, en una espiral de apariencia y derroche que necesitaba combustible constante, y yo había sido su gasolinera. Pero el golpe de gracia, el que me hizo tener que sentarme en la silla giratoria de cuero de Julián para no desmayarme, fue un sobrecolor manila escondido al fondo del último cajón, debajo de unas revistas de arquitectura. Tenía escrito a lápiz, Mamá Plancu 4. Lo abrí con los dedos entumecidos. Dentro había dos cosas. La primera, un folleto tríptico de una residencia llamada El Descanso del Valle. No se parecía en nada a los lugares bonitos que salen en las películas. Las fotos eran oscuras, con pasillos de linóleo y habitaciones compartidas con camas de hospital. Al final del folleto, había un presupuesto marcado con un círculo rojo, la tarifa más barata, la básica subvencionada. La segunda cosa era un borrador de un documento legal para incapacitarme. Leí las primeras líneas y sentí náuseas. Alegaban deterioro cognitivo leve y dificultad para gestionar patrimonio. Querían declararme incapaz para tomar el control total de lo poco que me quedara, probablemente mi pensión de viudedad, para pagar esa residencia de mala muerte mientras ellos seguían viviendo en su palacio de cristal. Dejé el papel sobre la mesa, me llevé las manos a la cara y solté un sollozo seco, sin lágrimas. Ya no me quedaban lágrimas, solo me quedaba un frío glacial en el pecho. Mi hijo, al que yo había acunado, al que había cuidado cuando tuvo fiebre, al que le había dado todo. Me veía como un estorbo caduco al que había que aparcar en un vertedero lo más barato posible. Me miré el reloj. Faltaban 2 horas para que Elena volviera. Saqué mi teléfono móvil. Es un modelo antiguo, de esos que heredé de mi marido, pero la cámara funciona. Con un pulso que me costaba controlar, empecé a fotografiarlo todo. Cada factura, cada extracto, el folleto de la residencia, el borrador de incapacitación. Fotografié los números de cuenta, las transferencias donde se veía claramente cómo mi dinero pasaba de mi cuenta a la suya y de ahí al pago de sus tarjetas de crédito. Cuando terminé, volví a dejarlo todo exactamente como estaba. Coloqué las revistas en el mismo ángulo, cerré el cajón hasta la misma marca de polvo. Esa noche, durante la cena, interpreté el papel de mi vida. ¿Qué tal te fue con los papeles, Carmen?, preguntó Elena, pinchando una ensalada de rúcula con desgana. Ni siquiera me miró. Serví agua en su copa con mano firme. Muy bien, hija, hay mucho polvo, pero ya he organizado las facturas de la luz y el gas por años. Mañana seguiré con los bancos. Julián levantó la vista del plato. Alerta. ¿Bancos? No te molestes con eso, mamá. Eso ya lo maneja el gestor. Solo organiza lo doméstico. Sonreí, una sonrisa mansa, de madre inofensiva. Claro, hijo, tienes razón, no entiendo de números modernos. Me centraré en las garantías de los electrodomésticos, que sexta muchas tiradas por ahí. Julián se relajó y volvió a su móvil. Perfecto, gracias. Me comí mi cena en silencio, masticando cada bocado como si fuera cartón, observándolos. Veía cómo se miraban, cómo compartían esa complicidad de depredadores que creen que la presa ya está muerta. No sabían que la presa los estaba estudiando. Al día siguiente, esperé a que se fueran, pero esta vez no me quedé en casa. Me vestí con mi abrigo gris. Cogí mi bolso y salí. Caminé hasta la parada del autobús. Algo que no había hecho desde que llegué porque Elena decía que no era seguro. Me subí al autobús y fui al centro de la ciudad. Mi destino no era la policía, todavía no. Mi destino era un pequeño despacho en un segundo piso sin ascensor, con una placa de latón vieja en la puerta, Gestoría y Asesoría Legal Martín. El señor Martín había sido compañero de la mili de mi marido. No éramos amigos íntimos, pero nos enviábamos tarjetas de Navidad. Sabía que era un hombre honesto, de la vieja escuela. Cuando entré, la secretaria me miró extrañada, pero al decir mi nombre, el señor Martín salió enseguida. Estaba más viejo, más calvo, pero sus ojos eran los mismos.
Carmen, exclamó, dándome 2 besos. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Y el chico? Necesito ayuda. Antonio, le dije, sin rodeos. Me tembló la voz por primera vez en 2 días, y necesito que sea discreto. Nos sentamos en su despacho, rodeados de legajos de papel. Le conté todo, le enseñé las fotos del móvil, le hablé de la venta de la casa, del dinero prestado, de la residencia, de la incapacitación. Antonio escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Carmen, esto es muy grave, dijo con voz grave, lo que han hecho con el dinero de la casa. Si no hay un contrato de préstamo firmado, es difícil de reclamar penalmente, aunque se puede intentar por la vía civil alegando engaño, pero lo de la incapacitación, eso es lo más peligroso. Si inician el trámite y tienen un médico amigo que firme el informe preliminar, te pueden bloquear las cuentas preventivamente en semanas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Sentía que me faltaba el aire. Primero, atacar antes que ellos, dijo Antonio, poniéndose las gafas de nuevo. Necesitamos revocar cualquier poder notarial que les hayas firmado. ¿Recuerdas haber firmado algo ante notario cuando vendiste tu casa? Firmé muchos papeles. Julián me dijo que eran trámites de la venta y de la plusvalía. Es posible que entre esos papeles te colaran un poder general. Es una táctica común en estos casos de abuso de confianza. Tenemos que ir al notario mañana mismo y comprobarlo. Y si existe, revocarlo. No puedo salir mañana. Sospecharán si salgo 2 días seguidos. Antonio asintió, pensativo. Está bien. Yo puedo investigar en el registro de últimas voluntades y poderes si me firmas una autorización ahora. Pero Carmen, necesitas algo más. Necesitas liquidez. Si te vas de esa casa, necesitas dinero para vivir mientras peleamos esto. No tengo nada. Mi cuenta está a 0. Solo cobro la pensión el día 25. Antonio se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. ¿Tienes acceso a la casa? ¿A sus cosas? Sí. Estoy organizando su despacho. Escúchame bien. No soy partidario de jugar sucio, pero ellos ya han cruzado la línea. Si encuentras dinero en efectivo en esa casa, cógelo, guárdalo, es tu dinero. Carmen, te lo han robado, y busca algo más. Busca sus puntos débiles. Esa gente que vive de la apariencia suele tener trapos sucios fiscales. Si encontramos algo con lo que presionar, podremos negociar una salida digna sin tener que esperar años en un juzgado. Salí de la gestoría con el corazón a 1000. Tenía una misión, ya no era la víctima pasiva. Ahora tenía un aliado. Regresé a la casa justo antes de que llegara la empleada doméstica. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Mis ojos brillaban de una forma diferente. Había miedo. Sí. Pero también había una furia fría y calculadora. Esa tarde, volví al despacho de Julián, pero esta vez no busqué facturas. Busqué la caja fuerte. Sabía dónde estaba porque la había visto detrás de un cuadro horrible de arte abstracto. No tenía la combinación, claro, pero conocía a mi hijo. Julián era arrogante, y los arrogantes son descuidados. Busqué en su agenda de papel, esa moleskine negra que llevaba a todas partes y que dejaba sobre el escritorio al llegar a casa. La abrí por la última página. Allí, en pequeñito, camuflado como un número de teléfono falso, había una serie de dígitos, 180.588. Su fecha de nacimiento, tan predecible, tan narcisista. Esperé, tuve que esperar 3 días interminables para tener la oportunidad. La tensión en la casa crecía. Elena estaba cada vez más agresiva con sus indirectas. Huele a viejo en el pasillo, decía al pasar a mi lado. Carmen, ¿has movido mis cremas? No encuentro mi sérum de noche. Me acusaba sin pruebas. Yo aguantaba. Sí. Hija. Perdón. No. Hija. No he tocado nada. Me mordía la lengua hasta hacerme sangre. Finalmente, el viernes llegó la oportunidad. Tenían una cena de gala. Se fueron a las 8, vestidos de etiqueta,
oliendo a perfumes caros que costaban más que mi pensión mensual. En cuanto el coche salió por la verja, corrí al despacho, descolgué el cuadro, mis dedos teclearon la fecha de nacimiento de Julián, 1-8-0-5-8-8. Beep. La luz verde se encendió, el mecanismo giró, abrí la puerta de acero pesado, dentro había fajos de billetes, muchos, quizás 20 o 30.000 euros en efectivo, dinero negro, sin duda, pero lo que había debajo de los billetes era mucho más interesante. Había una carpeta de cuero azul, y dentro, documentos de una sociedad offshore, y fotos comprometedoras de Julián con una mujer que no era Elena, y correos impresos. Leí uno de los correos por encima y mi corazón se detuvo. No solo estaban engañando a Hacienda, no solo me estaban engañando a mí, estaban estafando a sus propios socios. En ese momento, escuché un ruido, no en la calle, dentro de la casa. La puerta principal se abrió, pasos de tacón resonaron en el mármol del recibidor. Se me olvidó el maldito bolso, gritó la voz de Elena desde la entrada. Estaba atrapada. La caja fuerte estaba abierta, el dinero y los papeles estaban en mis manos, y Elena venía hacia el despacho. El pánico tiene un sabor metálico, como si te hubieras mordido la lengua. En ese segundo, con la caja fuerte abierta y los pasos de Elena resonando cada vez más cerca, sentí que mi corazón iba a fallar antes de que ella cruzara la puerta. No pensé, actué por puro instinto de supervivencia animal. Mis manos, que segundos antes temblaban, se movieron con una rapidez que no sabía que conservaba. Agarré la carpeta azul y un fajo de billetes al azar. Me metí el dinero en el escote, sintiendo el papel frío contra la piel, y deslicé la carpeta bajo la alfombra persa del escritorio, justo donde quedaba oculta por la sombra del sillón. Empujé la puerta de la caja fuerte. Clic. Coloqué el cuadro en su sitio. Estaba torcido. Lo enderecé un segundo antes de que el pomo de la puerta del despacho girara. No me dio tiempo a alejarme, así que hice lo único que se me ocurrió. Saqué un paño que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta y empecé a frotar frenéticamente el marco del cuadro, como si fuera la mancha más importante de mi vida. Elena entró como un huracán. ¡Maldita sea!, mascullaba, buscando con la mirada por la habitación. Se detuvo en seco al verme allí, de pie junto a la pared, frotando el cuadro. «Carmen, ¿qué haces aquí?». Me giré despacio, poniendo mi mejor cara de despiste senil. «¡Ay, Elena! Hija, qué susto me has dado», dije, llevándome la mano al pecho, lo cual me sirvió para asegurar que el dinero no se moviera. Estaba limpiando el polvo de los marcos. Julián tiene alergia, ya sabes, y aquí se acumula mucha suciedad. Elena me miró con una mezcla de impaciencia y asco. Sus ojos recorrieron la habitación, miró el escritorio, miró el cuadro. Por un segundo, sentí que se me helaba la sangre. Si se acercaba, si notaba el bulto bajo la alfombra. «Deja eso», espetó, caminando hacia el sofá donde había dejado el bolso. «Ya vendrá la chica mañana. No te pagamos para que limpies a estas horas». «Bueno, no te pagamos y punto». Agarró su bolso de marca y comprobó el interior. Suspiró aliviada al encontrar lo que buscaba, probablemente su barra de labios o el móvil. «Vete a tu cuarto, Carmen, y apaga la luz. No gastes electricidad a lo tonto». «Sí, hija, buenas noches». Salió tan rápido como había entrado. Escuché sus tacones alejarse, el golpe de la puerta principal y el rugido del motor del coche. Solo entonces mis piernas cedieron. Me dejé caer al suelo, sobre la alfombra, justo encima de la carpeta oculta. Me quedé ahí 5 minutos, respirando, sintiendo como el sudor me empapaba la espalda. Había estado tan cerca. Cuando recuperé el aliento, saqué la carpeta y subí a mi habitación. Cerré con pestillo y puse una silla contra la puerta. Encendí la lámpara de la mesita y abrí el tesoro que acababa de robar. Lo que vi confirmó mis sospechas y superó mis expectativas. Había correos impresos entre Julián y un tal Marcos,
su contable creativo. Hablaban de desviar fondos de los inversores a una cuenta en Panamá a nombre de una sociedad fantasma, pero lo más doloroso, y a la vez lo más útil, estaba en un sobre blanco dentro de la carpeta. Eran facturas de un apartamento en el centro de la ciudad, y fotos, no eran fotos profesionales, eran selfies impresos en papel fotográfico, probablemente un regalo tonto de aniversario. Julián y una chica muy joven, rubia, riendo en una cama deshecha. La fecha al dorso era de hacía 3 semanas. Elena, la mujer que me despreciaba por no tener clase, la que se creía la reina del castillo, era la cornuda más grande de la alta sociedad. Esa noche dormí con la carpeta debajo de mi colchón y el dinero escondido en el forro de mi abrigo de invierno. Los días siguientes fueron una tortura psicológica diferente. Ya no tenía miedo, tenía poder, y tener poder cuando nadie lo sabe es una sensación embriagadora, pero peligrosa. Tenía que mantener mi papel de víctima sumisa un poco más. Fui a ver a Antonio, mi abogado, 2 veces más. Siempre con la excusa de ir a la farmacia o a pasear al parque. Le entregué copias de todo. Antonio silbó al ver los documentos de la estafa. Carmen, con esto no solo evitamos la incapacitación, me dijo, mirándome por encima de sus gafas. Con esto, Julián podría ir a la cárcel por fraude fiscal y apropiación indebida. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Es tu hijo. Me quedé mirando por la ventana de su despacho. Veía a la gente pasar, madres con niños, ancianos alimentando palomas. Pensé en el folleto de la residencia, pensé en la venta de mi casa. Pensé en la humillación de la fiesta. Él no tuvo reparos en planear mi encierro para quedarse con mi pensión. Antonio, dije con voz suave, no quiero que vaya a la cárcel si no es necesario. Pero quiero mi vida de vuelta, y quiero que aprendan, quiero que les duela el ego tanto como a mí me dolió el corazón. Antonio asintió, respetando mi dolor. Bien, el viernes es el día perfecto, según me has dicho. Han convocado una reunión familiar. Así era. Julián me lo había dicho esa mañana mientras se tomaba el café que esta vez sí le preparé, para que no sospechara. Mamá, este viernes por la noche no cocines. Vamos a pedir comida. Elena y yo queremos hablar contigo de algo importante, sobre tu futuro. Sabía lo que era. Era la emboscada final. Me iban a presentar los papeles de la residencia. Probablemente intentarían que firmara algo por mi bien. El viernes llegó gris y lluvioso. El ambiente en la casa era eléctrico. Elena estaba especialmente nerviosa, recolocando cojines y evitando mirarme. Julián daba vueltas por el salón, ensayando su discurso mentalmente. A las 8, nos sentamos en la mesa del comedor, no en la cocina, sino en la mesa formal. Eso ya indicaba la gravedad del asunto. Julián carraspeó, mamá, gracias por sentarte con nosotros. Yo tenía las manos sobre el regazo, entrelazadas para que no vieran que estaba tranquila, demasiado tranquila. Dime, hijo. Verás, Carmen, intervino Elena, con esa voz falsa de maestra de guardería, hemos estado pensando mucho en ti, en tu bienestar. Esta casa es muy grande, hay muchas escaleras, y nos preocupa tu salud. Mi salud está bien, dije, físicamente, quizás, dijo Julián, sacando una carpeta de piel marrón de su maletín, pero hemos notado que últimamente te olvidas de cosas. El estofado de la fiesta, los despistes. Creemos que estás empezando a tener problemas cognitivos. Mamá, es normal a tu edad. Ahí estaba, la carta de la locura, la herramienta favorita de los hijos ingratos para deslegitimar a sus padres. Hemos encontrado un lugar maravilloso, continuó Julián, deslizando el folleto de El descanso del valle sobre la mesa hacia mí. Es una residencia especializada. Allí estarás cuidada las 24 horas. Tendrás actividades, gente de tu edad. Miré el folleto sin tocarlo, luego los miré a ellos, y para pagar esto, empecé a decir, bueno, eso es un trámite sencillo, se apresuró a decir Elena, como tú no puedes gestionar tus cuentas en este estado,
Julián asumirá la tutela legal. Solo tienes que firmar aquí para autorizar el traslado y el acceso a tus fondos para cubrir los gastos. Es lo mejor para todos. El silencio que siguió fue denso. Se oía el reloj de péndulo del pasillo. Tic, tac. Julián me ofreció un bolígrafo de oro. Firma. Mamá, no lo hagas difícil. Sabes que no perteneces aquí. Este ritmo de vida no es para ti. Cogí el bolígrafo, lo sostuve un momento, sintiendo su peso. Miré a mi hijo a los ojos. Vi su ambición, su cobardía disfrazada de pragmatismo. Tienes razón, Julián, dije, y mi voz sonó clara, fuerte, sin rastro de la anciana temblorosa de los últimos meses. No pertenezco aquí. Dejé el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco. Pero tú tampoco vas a pertenecer a este mundo por mucho tiempo si yo no quiero. Julián frunció el ceño, confundido por el cambio de tono. ¿Qué dices, mamá? Estás desvariando. No. Hijo, no estoy desvariando, estoy negociando. Me agaché hacia mi bolso, que había dejado en el suelo, a mis pies. Saqué mi propia carpeta, no la marrón que ellos me ofrecían, la azul, la que robé de la caja fuerte. La puse sobre la mesa y la abrí despacio, disfrutando de cada segundo. Antes de hablar de mi residencia, dije, sacando primero las fotos de la amante y poniéndolas frente a Elena, creo que deberíamos hablar de Laura, y luego, saqué los documentos de la cuenta en Panamá y los puse frente a Julián. Deberíamos hablar de lo que va a pasar cuando tus socios vean esto. La cara de Elena pasó del desconcierto al horror en un segundo. La cara de Julián se volvió blanca como el papel. Me recosté en la silla, crucé los brazos y sonreí. Ahora sí, hablemos de mi futuro. El sonido que hizo Elena al soltar el aire fue agudo, como el de un animal herido. Agarró las fotos con una violencia que hizo temblar la mesa. Sus uñas de manicura perfectas se clavaron en la imagen de la chica rubia. ¿Quién es esta zorra?, susurró. Y luego gritó, perdiendo toda esa compostura de clase alta que tanto presumía. Julián, ¿quién demonios es esta? Julián ni siquiera la miró. Su rostro estaba desencajado, pero no por las fotos de su amante. Sus ojos estaban fijos en los documentos bancarios, en los correos impresos que detallaban el desfalco a sus socios. Sabía que una infidelidad podía costarle el matrimonio, pero lo que tenía delante podía costarle la libertad. Mamá, dijo, y su voz era un hilo ronco. ¿De dónde has sacado esto? Del mismo sitio donde guardas el dinero que me robaste, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. De tu caja fuerte, esa que abres con tu fecha de nacimiento, porque eres tan arrogante que crees que nadie más en esta casa tiene cerebro. Elena se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Me has estado engañando con una niñata mientras yo organizaba tus cenas, mientras yo aguantaba a tu madre. Le lanzó las fotos a la cara. Uno de los papeles le hizo un corte pequeño en la mejilla a Julián, pero él ni se inmutó. Cállate, Elena, bramó él, golpeando la mesa. Esto es serio. Si esos papeles llegan a los socios, voy a la cárcel. El silencio cayó de nuevo, pesado y tóxico. Julián me miró. Ya no había desprecio en sus ojos. Había terror, y por primera vez en meses, me vio. No vio a la anciana estorbo. Vio a la mujer que lo había parido y que ahora tenía su vida en un puño. No vas a hacer nada con esto, ¿verdad, mamá? Intentó sonreír, pero le salió una mueca grotesca. Somos familia, la familia se protege. Solté una risa breve, triste. ¿Familia? Hace 10 minutos tenías un bolígrafo en la mano para encerrarme en un asilo barato y quedarte con mi pensión. ¿Ese es tu concepto de familia? Era solo una opción, balbuceó. Podemos buscar algo mejor. Puedes quedarte aquí. Te daremos la habitación de invitados buena, la que tiene baño propio. Despediremos a la chica para que tú no tengas que hacer nada. Levanté la mano para detenerlo. Me daba pena. Me daba una pena infinita ver en qué se había convertido mi hijo, un hombre capaz de vender a su madre y suplicar cuando se veía acorralado. No,
Julián, se acabó, no voy a firmar nada, y no me voy a quedar en esta casa ni un minuto más de lo necesario. Me incliné hacia adelante. Antonio, mi abogado, tiene copias digitales de todo esto. Están programadas para enviarse a tus socios y a la Brigada de Delitos Económicos si no le llamo cada mañana a las 9:00 para confirmar que estoy bien. Julián tragó saliva, su nuez subió y bajó visiblemente. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero mis 300.000 euros. El dinero de mi casa. No tengo esa liquidez ahora mismo, protestó. Está invertido. Está enero. Tienes coches, dije, señalando hacia el garaje. Tienes relojes. Tienes esa cuenta en Panamá con dinero negro. Y tienes esta casa. No me importa cómo lo hagas. Tienes una semana. El próximo viernes quiero el dinero en mi cuenta. Si no está, Antonio enviará los correos. Nos vas a arruinar, chilló Elena, que parecía haber entendido de pronto que su nivel de vida peligraba más que su matrimonio. La miré con lástima. Tú ya estás arruinada, hija, solo que todavía no te has dado cuenta. Me levanté de la mesa, recogí mi carpeta azul, mi seguro de vida y me di la vuelta. Me voy a un hotel esta noche. Mañana vendré a por mis cosas. Espero que no falte nada. Salí del comedor con la cabeza alta, dejando atrás el caos. Mientras subía a por mi maleta de mano, escuché cómo empezaban los gritos. Elena le chillaba, se oía el ruido de cristales rotos. Se estaban devorando el uno al otro. Los depredadores, cuando no tienen presas, se comen entre ellos. Esa noche dormí en un hotel modesto, pero las sábanas me parecieron de seda porque eran mías. Nadie me mandó callar, nadie me miró con asco. La semana siguiente fue tensa. Julián intentó llamarme 1000 veces. No contesté, solo hablaba a través de Antonio. El viernes, a las 11 de la mañana, recibí la notificación del banco. 300.000 euros transferidos. No sé qué vendió, no sé a quién pidió prestado. Sé que el Porsche ya no estaba en la entrada cuando fui a recoger mis últimas cajas. Sé que Elena se había ido a casa de sus padres. La casa minimalista y perfecta estaba llena de cajas de mudanza y se sentía fría, abandonada. Julián estaba en el salón, sentado en el suelo, con una botella de whisky medio vacía. Parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Me detuve en la puerta con mi maleta. Ya tienes tu dinero, dijo él sin mirarme. ¿Estás contenta? Has destruido mi vida. Elena me ha pedido el divorcio. Mis socios sospechan. He tenido que liquidar activos por debajo de su precio. Sentí un dolor agudo en el pecho. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo iría bien, pero me contuve. Ese abrazo no lo salvaría. Ese abrazo solo me volvería a hundir a mí. Yo no destruí tu vida, hijo, le dije suavemente. Tú destruiste la nuestra cuando decidiste que yo era un objeto desechable. Yo solo me he salvado. No vuelvas, masculló. No quiero volver a verte. Adiós, Julián. Cerré la puerta. El sonido del cierre metálico fue el punto final de una vida y el comienzo de otra. Hoy vivo en un apartamento pequeño en el centro. Tiene mucha luz. He vuelto a cocinar estofado y el olor inunda el pasillo, y a mis vecinos les encanta. Me he apuntado a un taller de lectura. Tengo amigas. Nadie me manda callar. A veces lloro por el hijo que perdí. No porque haya muerto, sino porque eligió morir para mí el día que me traicionó. Pero luego me seco las lágrimas, me preparo un té y miro por la ventana. Soy Carmen, tengo 70 años, y por primera vez en mucho tiempo, pertenezco al lugar donde estoy. Pertenezco a mí misma. El respeto no se pide, se impone cuando intentan quitártelo. Y aunque el precio fue alto, la libertad no tiene precio. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.